Buenas noches. Estamos aquí hoy para hablar del tema que era el tema de la semana pasada y de que de cierta manera es una continuación del tema de la semana antepasada cuando empezamos a hablar de la lectoescritura. En el live de hace 15 días me enfoqué únicamente en la lectura y decidí hacer uno solo para escritura. Entonces ese es el tema de hoy. Presiento que la charla de hoy va a ser un poco más corta porque esta semana he estado mal de la garganta y es probable que me dé un ataque de tos en cualquier momento. Entonces voy a tratar de hablar menos para que eso no suceda. Bueno, yo les contaba cómo mis hijos aprendieron a leer y a escribir, los dos que aprendieron en casa. Y para ambos el proceso fue prácticamente simultáneo. Aprendieron al mismo tiempo a leer y a escribir. Fueron dos habilidades que llegaron a estar listas al mismo tiempo. Cuando uno está en el colegio, pues aprende a leer, a escribir, perdón, después de haber hecho un montón de planas, o eso es lo que yo recuerdo. Yo tengo asociado, creo que cuando yo estaba en el colegio hacíamos montones de planas, de espirales, de líneas quebradas, de montones de curvitas, de, bueno, muchas planas en cuaderno y luego cuando empezamos a aprender las letras eran planas de la A, planas de la E, planas de la B y yo, es curioso porque yo sentía esas, sobre todo las planas de figuritas que no eran letras, como un juego y vine a asociarlas con el proceso de aprender a escribir cuando estaba ya acompañando a mis hijos en ese proceso y me encontré con unas cartillas de Larousse que traían las mismas planas con las mismas figuritas y la casita por los cuadraditos del cuaderno y todo eso. Pero sí sé que hicimos muchas planas en el colegio. Aunque cuando pienso en mis dos hijos mayores que aprendieron en colegio, no recuerdo que ellos hubieran hecho tantas planas. Entonces no sé si el proceso escolar haya cambiado y yo tal vez no lo detecté mucho en ese momento. Pero sí sé que el aprendizaje de la escritura pues tiene mucho que ver con eso, con buscar la manera de desarrollar la destreza en la mano para ser capaz de escribir. Y cuando uno tiene que aprender a escribir en letra pegada, como fue mi caso, yo estudié en colegio de monjas y me enseñaron a escribir en letra pegada, pues creo yo que hay que hacer más movimientos y hacer más curvas extrañas y bueno, seguramente eh, creo que aprender debe ser más difícil que aprender solo bolitas y palitos, me imagino yo. Entonces, el aprendizaje de la escritura como habilidad de plasmar en el papel los gráficos que componen una palabra y que es algo que tiene una idea, requiere práctica y requiere llegar a un punto de tener una habilidad motriz desarrollada. Yo veo que yo ya no recuerdo a veces muchas cosas de cuando mis hijos eran más chiquitos, pero he visto y veo en los chats constantemente a las mamás que empiezan a preocuparse por el tema de ya escribe, no escribe, coge mal el lápiz, ¿cómo hago? Se preocupan mucho por el agarre, por que no le gusta, que se cansa y yo recuerdo que también ese tema por allá cuando eran pequeños y sobre todo cuando estaban en colegio era como importante, incluso a los niños los mandaban a terapia ocupacional y a uno le decían que jugara con plastilina para que cogiera fuerza en los dedos, que se colgara de barras en los pasamanos para que cogiera fuerza muscular, tono muscular y que todo eso era importante. Y con mis otros dos hijos no tuve como esas preocupaciones y de todas maneras aprendieron a escribir. Entonces mi reflexión es que yo creo que los niños sí necesitan llegar a un nivel de fuerza, de capacidad motriz, de habilidad, pero llegarían solos si se les permite su proceso, al igual que sucedió con la lectura. Pero cuando están en colegio, pues es necesario que lleguen a ese nivel de habilidad y de fuerza y de tono muscular a cierta edad, sí o sí, para que puedan aprender al mismo tiempo con todos los demás niños. Y supongo que esa es la razón de las terapias ocupacionales y de los ejercicios extras y todas esas cosas. Seguramente habrá niños, unos pocos, tal vez menos de los que terminan en terapia, que sí necesitan la terapia, pero creo que a la mayoría, si se les permite, eh,
ir ganando fuerza poco a poco, ir ganando destreza y habilidad poco a poco, pues aprenderían de todas maneras a escribir sin necesidad de pasar por estas terapias. De todas maneras, yo pienso que eh, está bien si una mamá cree que jugar a la carretilla le va a hacer coger más fuerza a los niños y juegan a la carretilla y la pasan buenísimo, o salen al parque y le ayuda a pasarse el pasamanos y se divierten. Está bien que ella quiera meter una segunda intención en esas actividades, pero quitando la presión, no hacerle sentir al niño que esto ya no es un juego, esto es un ejercicio importante para que aprendas a escribir, porque entonces se pierde la gracia y el niño no lo va a querer hacer más. Ellos, por medio del juego, pues pueden lograr muchas cosas, pero hay que permitir que eso siga realmente siendo un juego, no un juego que camufla otra intención, porque ellos, yo ya les había dicho, ellos se la pillan, ellos se pillan todas esas oportunidades ficticias de aprendizaje que uno suele inventarles para calmarse uno y para tranquilizarse uno. Eh, ¿Qué tan importante es que utilicen la escritura a mano? Eh, yo, eso era parte de lo que yo quería investigar para la charla de hoy, porque sé que cada vez escribimos menos a mano, o por lo menos la gente más joven que uno tiende a escribir menos a mano. Yo todavía tengo libretas y compro libretas y me encantan y escribo y sé que prefiero los lápices que los esferos y escribo a mano, pero la gente más joven de otras generaciones posteriores a la nuestra cada vez escriben menos a mano y utilizan más el teclado, ya sea el teclado de su computador, el teclado del teléfono, toman notas de audio y parece ser que sí hay estudios que han hecho análisis cerebrales con tomografías o escáner o no sé, analizan las zonas del cerebro que se activan en el momento en que alguien toma nota con un teclado y comparan con lo que sucede en el cerebro cuando alguien toma nota a mano y parece ser que sí se activan zonas diferentes del cerebro y se activan más cuando escribe uno a mano que cuando escribe uno con un teclado. También han comparado cuando alguien va a una charla o a una clase y toma notas a mano y con otro grupo que toma notas por teclado, luego comparan qué tanto se retuvo de lo que se escuchó y parece ser que tomar notas a mano de todas maneras ayuda muchísimo y también pues las investigaciones dicen que ayuda a la creatividad y a generar más ideas. Entonces sí es bueno incentivarlos a que utilicen las notas, la escritura manual de alguna manera. Otra forma en la que los niños también llegan a esta destreza es dibujando y creo que también, por favor, que sea divertido, que sea dibujar por el placer de dibujar y como ganancia ganan destreza, no que sea dibujar porque es la tarea. Eso creo que es súper, súper importante siempre. Entonces, yo creo que el hecho de escribir a mano es algo que va a suceder en el momento en que estén listos, como todos los aprendizajes en la vida. Perdón. Si queremos ayudar un poquito, pues podemos jugar con ellos cosas que sabemos que van a tener como segunda consecuencia, que van a ganar destreza, pero quitarle, por favor, la presión al tema me parece que es súper, súper importante. El otro aspecto que tiene que ver con escribir ya no es solo hacer los garabatos, sino redactar, componer. Y yo creo que ese gusto de crear historias para luego escribirlas, viene de más atrás. Yo creo que desde que nos escuchan contarles cuentos, desde que nos escuchan leerles, desde que empiezan a contarnos sus cosas, desde que se inventan historias fantásticas y vienen a contárnoslas, ahí están empezando a escribir, así no escriban, ahí están empezando a crear y a producir historias y a producir ideas. Y de ahí luego cuando ya saben escribirlo, pues las escriben ellos mismos. Creo que a muchas mamás nos pasa que los niños llegan y nos dicen, mami, yo te dicto un cuento y tú lo escribes y luego yo le hago los dibujos. Ellos empiezan a escribir desde mucho antes porque es un gusto y yo creo que es instintivo en el ser humano producir historias, crear historias. Entonces, esa habilidad de escribir también viene con ellos si están en un ambiente, además, que los alimenta en ese sentido. Mm, ¿Qué más tenía yo para decirles sobre eso? Bueno, entonces, en ese sentido, listo, ok, crean historias, tienen ideas,
eso está súper chévere, pero, pero ¿qué pasa con la ortografía? ¿Y qué pasa con la redacción? ¿Y qué pasa con la gramática? Claro, eso se puede aprender, pero se puede aprender de formas divertidas. Yo creo que lo que se aprende de formas divertidas es lo mejor. Y en lugar de sentarnos con ellos a enseñarles todas las normas gramaticales, podemos leer. Para mí la lectura es la mejor manera de aprender ortografía, la mejor manera de aprender gramática. Uno lee y lee y lee y lee y en algún momento desarrolla como una sensibilidad hacia un texto bien escrito y un texto mal escrito, así tal vez no pueda explicar qué normas gramaticales no se están cumpliendo. Entonces, hay que leer mucho, leerles por gusto, leer, que lo vean a uno leer por gusto. La lectura es súper importante también para aprender a escribir. Y bueno, y si se están interesando por la escritura como algo más serio, hay maneras de entrenarse, hay cursos de creación literaria, ahí seguramente encontrarán una buena maestra, un buen tutor que los pueda guiar en ese sentido y les pueda enseñar ya cosas más técnicas en cuanto a géneros literarios o cómo crear cierto tipo de historias, cómo escribir un ensayo, en fin. Pero siempre todo esto creo que tiene que disfrutarse. Mm, no sé, no sé qué más decir porque como les digo, hoy quiero hablar poco. Creo que quiero cerrar esto como con una recomendación y es que no pase con la escritura como suele pasar con las matemáticas. Muchas personas odiaron las matemáticas, se sintieron malas para las matemáticas, les metieron en la cabeza que no servían para eso y desde que sus hijos son chiquitos, los hijos los oyen hablar pestes de las matemáticas, entonces los hijos de una dicen, eso es malo. Bueno, hay personas a las que escribir se les dificulta o dirán, no tengo imaginación, a mí no se me ocurre una historia, yo no sería capaz nunca de escribir una novela. Bueno, no le pasen esos traumas a los hijos, porque son traumas de uno, no de ellos. Entonces, como que mi recomendación para cerrar sería esa. Eh, Creo que eso es como así muy por encima lo que tenía preparado para decir hoy sobre el tema del aprendizaje de la escritura. Escribir puede llegar a ser un placer y sentir que uno es capaz de sentarse, poner en orden sus ideas, plasmarlas en un papel, leerlas y ver que suenan bien, mostrárselas a alguien y que a esa persona le guste lo que leyó, es muy agradable. Yo conozco niños que son felices escribiendo poemas, escriben su libro, lo imprimen y luego lo reparten y se sienten súper orgullosos de poder mostrarle a los demás sus creaciones, porque es una creación igual que si pintaran un cuadro o si hicieran una figura en origami. Entonces, escribir puede llegar a ser un placer y pues no cortemos en nuestros hijos la posibilidad de llegar a disfrutar una de estas actividades. Hoy termino. Les doy las gracias por haberse conectado. Me disculpo por haberlo hecho tan corto. Tenía mucho miedo de que me empezara un ataque de tos aquí en la mitad de la conversación y tuviera que pararlo abruptamente. Afortunadamente no pasó. Para la próxima semana voy a hablar de pensamiento crítico. Eh, ya tengo escrito el artículo, lo voy a publicar en el blog para que lo lean si quieren. He encontrado, reencontrado información del tema que tenía guardada y estuvo muy rico preparar ese tema, entonces ya tengo ganas de que sea la otra semana. No digo que lo hago esta semana porque voy a tener todas las tardes muy ocupadas, pero ese es el tema para la próxima semana. Entonces, por aquí los espero y les deseo una feliz noche a todos.